para acá. Ayer informábamos a usted de la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, todo un personaje, jefe de plaza de una banda criminal que se conoce como Los Cabrera, en La Laguna, allá en el estado de Durango, identificado como parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, en la región. Fuerzas federales detuvieron a este hombre en Durango y Coahuila, y también hoy detuvieron a 5 presuntos integrantes de esta célula criminal liderada justamente por el famoso Limones. Han congelado cuentas bancarias a Limones. En fin, David Galván, tú tienes toda la información completa. Adelante, David, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Y precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se realizó el bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano de Edgar N., detenido este lunes por elementos del Gabinete de Seguridad, bajo señalamientos, como bien mencionabas, de ser el operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia, afín a el grupo de los Mayos del Cártel de Sinaloa. Las dependencias del Gabinete de Seguridad informaron que se trata de acciones de seguimiento a las investigaciones tras la detención de Edgar Ortiz Rodríguez, que se presume miembro de la CATEM como secretario de organización en Durango. También informó la UIF que bloqueó varias empresas vinculadas al detenido con diferentes giros como inmobiliario, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita. Los analistas de inteligencia financiera determinaron que tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo, transferencias fraccionadas, además que no tenían actividad económica real identificada. También este jueves, como bien mencionaba la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, amplió detalles de los operativos realizados en Durango y Coahuila, al señalar que también tuvo como resultado la detención de 5 personas vinculadas con la célula delictiva de los Cabrera, precisamente que aparecían también como miembros supuestamente de esta Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Se dijo que al dar cumplimiento a las órdenes de cateo, se permitió debilitar a esta estructura delictiva relacionada con delitos como extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango, así como amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región y lavados de dinero. Los demás sujetos bajo arresto, 5 más, según fuentes oficiales, eran parte de la estructura de integrantes de nivel 4 de los Cabrera Sarabia, señalados como generadores de violencia, sicarios y encargados de cobrar derechos de piso precisamente para este grupo criminal. Es la información que tenemos, Pepe, respecto a la actualización, al seguimiento de este importante caso. Gracias, David Galván. Pendientes. Seguimos al pendiente, gusto saludarte. Seguimos al pendiente, gusto saludarte también. Javier Garza Ramos es periodista, director de Horizonte Lagunero, a quien nos da mucho gusto tener la oportunidad de saludar y agradecer de antemano su tiempo para comentar este tema. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, al contrario. Muchas gracias. Tú tienes perfectamente ubicado al personaje. ¿Quién es Edgar Rodríguez, alias El Limones? Bueno, esta es una persona del cual empezamos a saber hace varios años, hará unos 6, 7 años más o menos, cuando surgió como el operador o jefe de plaza que le llaman en el argot, de los Cabrera, aquí en la zona de La Laguna. Los Cabrera es una familia que maneja las operaciones para el cártel de Sinaloa en Durango, se le asocia principalmente con la facción del Mayo Zambada dentro de ese cártel, y aquí se le tenía identificado como una persona que estaba a cargo de actividades como el trasiego de drogas, también el tráfico de huachicol, pero en algún momento de los últimos 2 años, particularmente poco antes o cuando estaban empezando las campañas federales de 2024, el Limones empezó ya a aparecer como una persona más bien vinculada con la CATEM y con las estructuras políticas de Morena del lado de Durango, el lado de La Laguna de Durango, ¿no? Se le estaba identificando ya dentro de esa actividad. Esa confederación que dirige el diputado morenista Pedro Aces. Exactamente, y que Pedro Aces dice que no conoce casi que nunca ha oído hablar de Limones, a pesar de que, pues como hemos visto, hay muchas fotografías de Rodríguez Ortiz con el diputado Pedro Aces y con otros dirigentes de Morena, y aun cuando uno pudiera decir, bueno, yo me tomo fotos con cualquiera,
no cualquiera trae la camiseta con el logo de la CATEM puesta, ¿no? Como ha aparecido en varias ocasiones este mismo personaje. Entonces, sus vínculos con la CATEM eran conocidos, como te digo, ya desde hace por lo menos unos 2 años, ¿no? O sea, en la víspera de las campañas federales de 2024, pero su nombre empezó a figurar con más fuerza, con más insistencia a principios de este año, cuando agricultores, ganaderos, comerciantes de la laguna de Durango en particular empezaron a denunciar que estaban siendo objeto de extorsiones por parte de la CATEM, apoyados más bien en la estructura criminal que había construido Edgar Rodríguez Ortiz. O sea, realmente estábamos viendo una simbiosis de estructuras políticas y criminales que estaba operando principalmente en la laguna de Durango. Esas denuncias que se hicieron ante autoridades locales no fueron escuchadas. Hubo también acercamientos con autoridades federales por ahí de la primera mitad de este año, tampoco fueron escuchadas. Ese hartazgo llevó a los empresarios a poner un desplegado, te acordarás, Pepe, en agosto, denunciando, dirigiéndose a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario Omar García Harfuch, denunciando estas extorsiones y nombrando específicamente a este sujeto, ¿no? Al Limones. Al parecer, a partir de ahí, pues fue que el gobierno federal ya se empezó a tomar un poco más en serio, sobre todo porque la denuncia ya no estaba hecha nada más por aquellos empresarios, ganaderos, agricultores que habían sido víctimas, sino también por aquellos, sobre todo del lado de la laguna de Coahuila, en Torreón, que aún cuando no habían sido víctimas de las extorsiones, sí estaban ya temerosos, pues, de que si este tipo estaba operando con total impunidad, en cualquier momento iba a brincar del lado de Coahuila y iba a empezar a extorsionarlos allá. Aparte también de que muchos empresarios de Torreón pues tienen sus empresas, sus ranchos, sus establos, sus actividades del lado de la laguna de Durango. Tú sabes que somos una zona metropolitana pues que no distingue ese tipo de fronteras. Entonces era en realidad toda la zona la que estaba siendo afectada. Correcto, esa es clarísima la vinculación de este sujeto que fue detenido el día de ayer. Hoy, por cierto, cayeron otros cómplices de él. Entiendo que también les congelaron cuentas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que nos llama la atención es el diputado morenista Pedro Aces, quien ayer se tomó unos minutos para desmentir cualquier nexo, cualquier cercanía con Edgar Rodríguez, alias El Limones. Sin embargo, a Pedro Aces se le ha visto en compañía de Limones en varias fotografías. No es mera casualidad. Él niega cualquier vínculo. Sin embargo, dice, bueno, pues él se toma fotografías con cualquiera, pero no cualquiera trae, como tú bien decías, el símbolo, el escudo del CATEM. Así es, pero vamos, eso no sorprende tanto, Pepe, porque desde agosto mismo, cuando salió el desplegado, el mismo Pedro Aces ya había negado cualquier vínculo con esta persona, es algo que obviamente nadie se creía. No, sin embargo, no parece tampoco que hubieran habido acciones para tratar de frenarlo, ¿no? Para tratar de ponerle un alto o para tratar de desvincularse, desasociarse de esa persona. A mí lo que más me llama la atención es que en el tuit que publicó ayer el secretario García Harfuch, identifica a Limones o lo identifica como un operador del cártel de Sinaloa, lo cual en efecto era, pero en ningún momento de ninguna forma menciona los vínculos con la CATEM. Y eso llama mucho la atención porque cuando salió el desplegado, los que estaban denunciando esto, estaban diciendo explícitamente que Rodríguez Ortiz realizaba estas extorsiones no a nombre del cártel de Sinaloa, sino a nombre de la CATEM. Entonces llama la atención que la Secretaría de Seguridad no ha reconocido todavía este vínculo. Por lo mismo también me resultó muy curioso que nadie le preguntó en la mañanera de hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta detención, aun cuando García Harfuch pues, lo estaba presumiendo como un golpe que el gobierno le había dado al crimen organizado. No hubo una sola palabra sobre eso en la mañanera, ¿no? Lo que me lleva a pensar pues, que la presidenta no estaba en la posición de tener que explicar ese tipo de relaciones que tenía un delincuente con una estructura política que está puesta al servicio de Morena. Sí, claro, eso es evidente y resultaría tóxico vincular los lazos de Edgar Rodríguez alias El Limones, al menos oficialmente, con la CATEM, con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Resultaría tóxico para Morena.
por eso se le fueron Sí. directamente por el tema de sus vínculos con los Cabrera, a su vez al servicio del cártel de Sinaloa, etcétera, etcétera, lo que ya nos has comentado, ¿no? Pero lo que sí te añadiría es que, nada más que esto fue muy discreto porque no lo publicitaron mucho, aunque los medios locales aquí en la comarca lagunera sí nos dimos cuenta que la Fiscalía General de la República había cateado y había asegurado las oficinas de la CATEM en Gómez Palacio, lo que servía, digamos, como la guarida o el centro de operaciones de este grupo. Lo que pasa es que ese operativo como que no fue muy publicitado a nivel nacional. Sí, pero sí, llegábamos a tener información de que había habido cateos en esas oficinas, pero ciertamente no se le hizo demasiada publicidad. Javier Garza Ramos, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos ayudes a entender muy bien de qué se trata, la dimensión de este tema. No sé si quieras agregar algo más. Pues no, ahorita más bien estamos a la expectativa, Pepe, de qué tanto este caso escala o si nada más se detiene en estos 6 sujetos, ¿no? El Limones y los 5 cómplices que fueron detenidos. Vamos a ver si no lo van a tratar de contener de manera que no salpique más arriba. Claro, ¿tú crees que Pedro Aces es intocable? No sé si es intocable o no, pero pues el sábado vimos la capacidad de músculo político que tiene con la movilización que le hizo al mitin de la presidenta ahí en el Zócalo. Entonces, es una persona que dirige una organización que le sigue siendo muy funcional a Morena. Una especie de moderna CTM o distinta CTM, pero ahora color Walda, ¿no? Exactamente, color guinda, pero con una serie de vínculos criminales que a la CTM pues nunca le conocimos, no dudo que los hubieran tenido, pero que nunca salieron de manera tan abierta. Muchas gracias, Javier Garza, como siempre. Gracias, gusto en saludarte. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, ya casi noches. Javier Garza Ramos, periodista, director del espacio Horizonte Lagunero, este medio de información que tiene bastante credibilidad en esa zona, toda la credibilidad del mundo.